viniste hace más o menos 4 años, Cali. Sí. Me acuerdo que había ahí en el Instituto Nacional de la Música había algunos proyectos, ¿no? Como en ese momento recién compraban el catálogo de Music Hall y algunas cosas. Pero contale, porque, viste, como dice la chiqui, el público se renueva. Contale un poco qué es el Instituto Nacional de la Música y cómo nació. Bueno, el Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Así como existe el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine, para la actividad musical en general, pero sobre todo para los músicos y músicas en particular, no había un órgano de fomento. Los músicos nos organizamos ya por el año 2000, después a nivel local, luego a nivel federal para el 2009, y desde esa identidad, sumando a músicos y músicas más conocidos, digo, para tener un recuerdo, digo, del Flaco Spinetta, de Mercedes Sosa, ¿no? De Cerati y Dombi, 4 personas que hoy no están, pero que apoyaron muy fuerte esta ley, y después el resto que por suerte sí están, como Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Vitillo Ábalos, León Gieco, Santolaya, Charlie, Bruno Arias, D'Argelo de Babasónicos, La Mona Jiménez, Miguel Cantillo, Porchetto, la cantidad de músicos y músicas apoyaron, Diana Herrero, terribles. Y desde ese lugar se armó Músicos Convocados, que fue un movimiento que aglutinó lo que eran las organizaciones de músicos y de música de todo el país, más los conocidos que por ahí no estaban encuadrados en instituciones. Y se armó este movimiento Músicos Convocados, que logró, que impulsó los puntos principales de la ley y que logró su aprobación el 28 justamente de noviembre del 2012, por unanimidad en el Senado de la Nación. 2012, por unanimidad. Por unanimidad se aprueba la ley que crea el Instituto Nacional de la Música, y en el año 2014, junto a Celsa Melgoulan, música muy conocida, que ayer se logró el dictamen favorable de la Comisión de Cultura de Diputados para la ley de cupo femenino en recitales. Celsa fue la que llevó adelante ese proyecto, ¿no? Fuimos nombrados en la presidencia y vicepresidencia del Instituto, 2014 al 2018 primera gestión, 2018 al 2022 duraría la segunda gestión. Y es esto, un órgano que está todo el tiempo pensando cómo mejorar las condiciones o generar beneficios para los proyectos musicales, sea grupales o solistas. Tirabas esto de la ley de cupos. Vos sabés, yo soy de aquello que piensa que en un momento no tiene que haber cupo de nada, que cada uno... No estoy con la meritocracia, pero creo que ha pasado con la ley de cupo en la política, que lo que se logró es que el diputado está él y va la mujer al lado, tener cantidad de cosas así. ¿En la música eso no se discutió? Sí, en la música fue un debate muy interesante, donde, como siempre, cuando el debate es honesto, cada uno se queda con una parte de lo que dice el otro o la otra en este caso, y se ponía como ejemplo justamente la ley de cupo en la política, pero como un ejemplo positivo. ¿Por qué? Porque si uno veía la composición de la Cámara de Diputados o de Senadores en el año 84, 85, 86, era muy difícil visibilizar, en roles protagónicos a mujeres en la política. Hace muy poco se estuvo a punto de dirimir la presidencia de la Nación entre 2 mujeres, podría haber sido tranquilamente, que podría haber sido Cristina Fernández de Kirchner y María Eugenia Vidal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hubo en un momento. Y en un momento sí. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Claro. Pero ¿qué quiere decir? Que creció en cantidad y también en protagonismo el rol de la mujer en la política. Hoy en día uno ve la composición de cualquier comisión o de las cámaras y está casi en una forma igualitaria. Algo que era imposible de pensar en el 83, 84, 85, donde hasta inclusive nosotros generacionalmente nos acordamos los nombres de las legisladoras, porque eran tan poquitas. Ni que hablar en los 70. Eran tan poquitas, claro, que nos acordamos los nombres. En la política creemos que funcionó, y también hay algo que es muy importante. Seguro que los cupos parece una discriminación positiva. Claro, porque ¿por qué no más?
No, eso como mínimo. ¿Entendés? Se entiende como mínimo, pero también es cierto de que los que nos dedicamos a la música, yo sé que vos sos un extraordinario baterista de un grupo llamado Scorder, digo... Lo de extraordinario está de más. Pero, lo de baterista. Era el mejor amigo del músico de Scorder. Nos dedicamos, ¿por qué? Porque vimos... en algún escenario o en algún video o en la televisión algún grupo musical, en el caso por ahí puede ser los Beatles o Sui Generis o los Gatos, etcétera, etcétera, y pensamos, queremos ser como ellos, queremos tocar. Y también es muy importante que las mujeres, las niñas, vean en el escenario a mujeres y que también se les genere esa situación. Uno a veces abraza a la música por diferentes situaciones, pero una también es querer estar en el lugar del otro, ¿no? De la otra en este caso. Por eso nos parece que una movida o una medida que seguramente va a ser momentánea, porque en breve el talento de nuestras compañeras músicas se va a imponer por sí solo y no va a ser necesario la fiscalización del cupo. Y hoy en día hay que reconocer que muchísimos de los talentos emergentes y de las cosas nuevas que uno ve están en las mujeres. El rock fue muy machista, Sí. Es muy machista. El rock es uno de los géneros más machistas, inclusive más que el tango. Una vez en un cumpleaños de Alejandro Medina, que estábamos ahí, me acuerdo que su pareja Luli era rockera, Sí. y se armó un despelote cuando fue a cantar y dijo ahí en el micrófono algunas palabras que no puedo reproducir, pero que tenía que ver con esto. El rock es muy... El rock fue muy machista. Más que el tango todavía. Sí, más que el tango. Ahora está cambiando, pero porque la sociedad evolucionó claramente y está cambiando. De hecho, más allá de que para mí este premio no es un premio importante, pero sí hubo un reconocimiento a una música que ganó el Gardel de Oro, así que también es muy importante. Pero lo que uno piensa, el cupo es ese como Marilina Bertoldi. Ah, claro. Sí. Que ganó el Gardel de Oro, que también sí. Marilina y la Ceruca Sativa tocaron en los recitales, uniendo todo, sí. de resistencia de la Ley Nacional de la Música. Uh-huh. Fue muy importante eso, la Ceruca y Marilina tocaron cuando éramos bastante como músicos, pero no teníamos, una estructura, y tocaron gratis, y todos los músicos tocaron gratis. Y hubo compromisos de nuestras compañeras como Celsa, como Isabel de Sebastián, como Teresa Parodi, como Liliana Herrero, como la Ceruca Sativa, desde el origen de la ley. A Diego lo conozco desde hace bastantes años, no lo vamos a decir porque la gente del otro lado piensa que somos más jóvenes, así que no lo decimos. Diego, aparte de hoy ser el presidente del Instituto Nacional de la Música, hace muchos años hizo algunas cosas en el rock que fueron realmente innovaciones. Por ejemplo, cantó en un camión que iba por la calle por Corrientes y Callao, hizo un recital en una balsa en la Vuelta de Rocha, un recital en un tren del Sarmiento que iba de Once a Moreno. Y tiene grabado algunos discos con La Resistencia, después con otros grupos, después tocó con el grupo Tolva, y muchas veces vino acá, pero para presentar esos discos. Ahora está acá como funcionario full time, que el otro día le preguntaba, y ahora se lo voy a volver a preguntar. ¿Qué pasa con la música hoy? ¿Estamos en stand-by esperando terminar con el mandato o no? ¿O hay algo ahí dando vuelta? En algún sentido sí, por una cuestión de respeto a la música, donde no estaba bueno hacer las dos actividades, sin dar todo. Me parece que lo ideal es dejar absolutamente todo en lo que se está haciendo. Estoy planificando, me quedé con la gana de algo para terminar una etapa que es una ópera rock de la historia argentina. Donde había alguna canción que la pusimos en algún disco de la Tolva, una era Volver a romper las cadenas, que habla de 1810 hasta ahora, un poco, y que justamente el leitmotiv era hay que volver a romper las cadenas, ¿no? Y esa es la parte de la ópera rock. Uh-huh. Pero ya la retomaremos cuando terminemos la gestión.
no creo que vaya a gestionar más otra cosa, porque era solo el instituto y demostrar que los músicos y las músicas podíamos gestionar un organismo al nivel de cualquier, funcionario, etcétera, etcétera, y ser honesto y dejar todo para las futuras generaciones. Pero terminar esa etapa, sí, vamos a volver a la música para desgracia de algunos, beneficio de unos pocos. Bueno, ahí va a estar el llamado, hoy doy un recital en tal lado. Tal cual, sí. Diego, cuando uno habla así de instituto, uno ha visto funcionar, que funciona desde hace muchos años, el Instituto, el INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía y el Instituto Nacional del Teatro. Y por ahí en algunas etapas siempre estuvo la duda en aquellos que o vamos al cine o vamos al teatro, siempre estuvo la duda, pero mirá, le dan un subsidio a este, y a este porque es amigo y a este no. ¿Ustedes tomaron algún recaudo para que cuando se eligen las autoridades, no pase esto, que los que están al frente de los institutos sean aquellos que dice el ejecutivo del momento? Es decir, bueno, está tal y pongo a tal y vos le tenés que dar fomento a mis amigos, que eso ha pasado, vamos a decir la verdad. Seguramente, ¿tomaron algún recaudo? probablemente la sensación sea más grande de lo que realmente pasó. Pero primero por ahí una observación. Siempre la actividad funcionó mejor con institutos sin institutos. O sea que hay veces cuando se propone, dice, habría que sacar esos institutos, se agrediría, se afectaría muy fuerte a la actividad cinematográfica y al teatro. O sea que mejoró muchísimo la actividad. Uh-huh. Después, como nosotros vinimos después del Instituto del Cine y del Teatro, encontramos otros puntos de equilibrio. Por ejemplo, el del teatro tiene autarquía administrativa pero no financiera, y la actividad teatral en algunos sentidos, en algunos lugares se corporativizó. El Instituto de Cine depende mucho del Poder Ejecutivo, tanto en su designación como en la aprobación de la gestión. Nuestro modelo vino después y tenía el fomento en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, el artículo 97. Entonces se logró un ente público no estatal que tiene otra independencia y que tiene que generar otra serie de consensos. ¿Por qué? Porque la aprobación de la gestión la da la Asamblea Federal. Ajá, a diferencia del INCA, que la da el Poder Ejecutivo o el teatro. Entonces tiene otros puntos de equilibrio. El Poder Ejecutivo cada 4 años tiene la potestad de designar presidente y vicepresidente, pero la aprobación de la gestión la da la Asamblea Federal, un representante de cultura de cada provincia. O sea, ahí tenés las identidades partidarias totalmente diluidas, porque tenés 24 personas. En nuestra Asamblea Federal vinieron 23 representantes de cultura, con lo cual quisieron venir, porque poner, en coordinación las agendas de 23 secretarios de cultura es todo un tema. Claro. Durante 3 años vinieron 23 y un año vino 20 personas, y aprobaron nuestra gestión por unanimidad. Pero ahí hay que generar los consensos con 23 provincias o 24 provincias, que son los que aprueban nuestra gestión, presupuesto, balance, todo lo que tenga que ver la gestión, y los que nos facultaron para comprar la sede administrativa. Y en la práctica, los que otorgan los subsidios, los que deciden sobre quiénes son los beneficiarios, son los consejos regionales, que son un representante por cada organización de músicos y de músicas que tiene personería jurídica en alguna provincia que integra la región. En estos días se estuvieron reuniendo los 6 consejos regionales que son parte de las 6 regiones culturales, y 70 organizaciones de músicos y de músicas enviaron un delegado, con lo cual la actividad musical organizada asume la responsabilidad de elegir a quiénes serán los beneficiarios. Esto está por ley. Esto no lo puede cambiar el presidente del Instituto Nacional de la Música o el ministro o el presidente de la Nación. Esto está en la ley. O sea que esas 70 representantes son los que eligen federalmente en cada región los beneficiarios. Ajá. Por eso se logró otro punto de equilibrio. Y ahí surgió la responsabilidad, inclusive hacia adentro de los consejos regionales, y era más sencillo, por una cuestión de responsabilidad, que se corran los que tenían algún amigo, algún conocido y eso en la elección,
para que otros sean los que elijan esos grupos solistas. Vos entraste en el 2014. Sí. Lo cual quiere decir que entraste y ya terminabas al 2018 fuimos refrendados hasta el 2022. Es decir, que agarraste 2 años del gobierno anterior, 2 años de este gobierno, y ahora va a ser al revés, 2 años o 1 año y pico de cosas y 2 años el que viene. Claro. La idea del mandato cruzado tiene que ver con justamente esto. Hay que darse políticas públicas que no sean políticas partidarias, porque los anticuerpos que tiene nuestra ley están justamente en la actividad musical organizada. Y la aprobación de la gestión, tenés 24 a veces, no digo identidades diferentes, pero debes tener 15 identidades diferentes en cada provincia. Entonces, el hecho del mandato cruzado es otra prueba más de que el instituto no está al servicio de la política partidaria, sino su lealtad está en la actividad musical. Es un modelo diferente. Nosotros, vos sabés que ahora estamos pasando mucha música de grupos nuevos, gente nueva, y sabemos que muchos nos escuchan porque a veces nos mandan al Facebook o a las diferentes redes, nos mandan sus discos, sus proyectos. ¿Tienen alguna página, alguna forma? Porque sé que hay ustedes, bueno, hay fomento, ¿no? Hay fomento, todo eso. ¿Puedes contarles un poco cómo es el tema de los fomentos, qué tienen que hacer y que para algunos que por ahí quieren lanzar un disco nuevo? Sí. El instituto tiene un periodo donde para ordenarse, donde hace convocatorias de fomento. Justamente para poder tener datos sobre la actividad musical, y la ley también lo dice, se creó el registro único de grupos y solistas, de la Argentina, donde ya hay 55.000 inscriptos como grupos y solistas, y en total más de 200.000 músicos y músicas. Tenemos también el orgullo de ser uno de los primeros registros que permite el género autopercibido. Porque durante un momento lo teníamos, luego lo tuvimos que sacar por una validación de los datos con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que es más, tiene una lógica más binaria, y ahora se volvió, lo volvimos a instalar con todas las seguridades jurídicas. Entonces, ya hay más de 200.000 músicos y músicas registradas. O sea, ese es el dato primero que hay que registrarse en el Instituto Nacional de la Música. Muy fácil, ingresa a la página www.inamu.musica.ar, va a la parte de registros, va a la parte de músicos, músicas y otros, se registra y ya a partir de ahí puede usar algunos beneficios. Por ejemplo, un 40% de pasajes, de descuento de pasajes en ómnibus de mediana y larga distancia. Por ejemplo, tenemos que ir a Jujuy, no es lo mismo pagar 1.000 pesos que 600, y ya hay 35.000 pasajes que se han emitido con descuento. Lo único que se necesita es enviar el proyecto, vamos a tocar a tal lado o vamos a hacer una gira de prensa a tal lugar, el nombre del grupo, o sea, el que está inscripto tiene un panel, lo hace para él y para su grupo, a los 3 días le llega un código y con ese código en ventanilla o por internet accede al descuento del 40%. Eso ya solo con estar registrado. Y después todos los años hay convocatorias donde hay aproximadamente 1.000 proyectos artísticos que se subsidian, con fomentos que van desde 35.000 pesos, 80.000 pesos, o vales para fabricar discos, para gráficas, para vinilos. En total son 1.000 proyectos que se fomentan todos los años. 900 a nivel federal, en los consejos regionales, y 100 a nivel nacional. ¿Cómo se inscribe un músico? De la misma manera se inscribe la convocatoria que como se registra. Por la página, justamente para que sea federal, tiene la misma posibilidad un músico que vive en El Dorado, en Misiones, o a 100 kilómetros de Jujuy capital, que el que vive en Cava o en el conurbano. Y si gana un subsidio de dinero, se deposita en la cuenta que el músico o la música lo dice, y si gana un vale para fabricar discos, se envían los discos a la dirección que el músico lo dice en todo el país. Esas son las formas de fomento. Después también hay actividades de formación. Hay 6 manuales que editó el Instituto Nacional de la Música: derechos intelectuales, herramienta de autogestión, más letra para nuestras letras, para mejorar la escritura de letras, prevención de riesgo escénico, la voz cantada,
Hay uno también que es un homenaje a los fabricantes de baterías nacionales, digo, y que todos esos manuales se dan en las charlas. Todos los años se dan más de 40 charlas en distintos lugares del país, pero también están accesibles por internet, por PDF. Y para los músicos y músicas ciegas o con dificultades visuales, también están en sistema braille todos los manuales, que se solicita con el certificado que acredita esa dificultad, y también se envían a domicilio los manuales en formato braille. Diego, hace unos años cuando viniste, recién acababan de rescatar, de comprar el catálogo de Music Hall. Sí. Eso creo, tengo entendido, ahora vos me vas a corregir, sino que la idea era comprarlo para después dárselo a los músicos que pudieran editar su disco. Pero bueno, ahí apareció que están editando esos discos sin el permiso de ustedes, ¿puede ser? Hubo varias cosas, algunas cuestiones que nos metemos a pelear un poquito. Bueno, sí. Digo, una tiene que ver con que piratearon discos como por ejemplo los dos de Serú Girán, La Grasa de las Capitales y Serú, el primero, Rocas Vivas de Miguel Mateos y Sal, los piratearon en vinilo, o sea que tuvimos que hacer una acción legal denunciando eso, porque durante 20 años hubo alguna gente que se aprovechó de que estaba en una situación judicial y los editaba de una manera espantosa, en algunos casos con errores de ortografía, David Lebón con B corta, cosas, digamos, Lebón con B corta, con cosas con un sonido horrible, sin la gráfica original, y aparte truchos. Ahí, a partir que lo consiguió el instituto y adquirió la quiebra, hicimos acciones legales, se secuestraron las ediciones, se rompieron frente a escribano y se procesaron a esas personas. Daniel González Casartelli es una de las personas procesadas, con confirmación en el procesamiento, con embargo, por delito de piratería. Así que fue una acción que creemos justa. ¿Para qué? Para limpiar el camino, para que los músicos puedan editar sus discos. De hecho, han salido los discos de Papo Blues, han salido los discos de Arcoiris, se lo pudimos dar a Gustavo Santolaya, Raúl Porchetto, Miguel Mateos Sisás, ha salido algún disco que ha salido, y también Los Gatos Salvajes. Y ahora estamos con una muy buena noticia, que estamos trabajando fuerte para ver si se pueden editar de nuevo, a raíz del 40 aniversario, discos gloriosos, ¿no? Como puede llegar a ser La Grasa de las Capitales de Serú Girán. Estamos trabajando para eso, vamos a ver si antes de fin de año se consigue, pero que se editen todos esos discos. Tienen otros juicios también, ¿no? Estuve leyendo que tienen, porque no se le hace los aportes de la música que pasa. Claro, hay algo que tiene que ver con el derecho de comunicación al público. Sí, a ver, contá un poquito, porque son cosas que nos interesa, porque todo esto en realidad lo que han hecho ustedes con el catálogo de Music Hall es permitir que muchos músicos que no podían editar sus cosas, o que por ahí las tenían grabadas pero no las podían difundir, ustedes las rescataron y se las dieron, lo cual no les costó absolutamente nada a los músicos. Claro. ¿No? Lo que se hizo fue rescatar ese catálogo, y eso tiene como 3 derechos. El instituto pasó a ser dueño, como era la compañía discográfica, y le dio a los músicos la posibilidad de venderlo físicamente, sea en vinilo, sea en CD. También la sincronización, que es la potestad de darlo para una película, para una propaganda. Y también todo lo que es las tiendas digitales o lo que es Internet. O sea, Spotify, Deezer, etcétera, etcétera. La explotación digital. Todo eso se lo dimos a los músicos. Y el instituto se quedó con el derecho de productor fonográfico, que es de lo que cobra ADICAPIF por comunicación al público, que en boliches, pub, pelotero, medio de comunicación, supermercado, donde hay música grabada, tiene que distribuirlo a los productores fonográficos. El instituto, con ese dinero, lo aplica a un proyecto que se llama Mi Primer Disco, que se le da subsidio a músicos y músicas que nunca grabaron. El problema es que la Cámara Argentina de Productores de Industria Fonográfica, CAPIF, no hace una rendición clara del dinero que administra. Entonces nos paga un dinero y no nos dice de dónde viene ese dinero. Entonces nosotros estuvimos 2 años solicitándole a CAPIF que nos describa por qué cobramos lo que cobramos. Tal vez estemos cobrando menos o más,
No lo sabemos. Claro, que hagan una rendición de cuentas transparente, y por eso tuvimos que estar en la obligación, como instituto que resguarda los fondos, de hacerle acciones legales a CAPIF, porque no tiene una liquidación transparente. Si al Instituto Nacional de la Música, que es el principal órgano de fomento de la actividad musical, no le dice ni le muestra las cuentas claras, ¿qué debe hacer con un músico independiente que tiene el derecho de productor fonográfico por ser músico independiente? Ni queremos imaginarnos cómo los trata. Si al principal órgano de fomento de la actividad musical en Argentina no le muestra los números, ni que nos queremos imaginar lo que hace con ¿Cómo es con el resto? Por ¿no? eso iniciamos una acción judicial, de justamente llevar ante la justicia civil la falta de rendición de cuentas sobre lo que nos pagan. Ustedes lo que han logrado, o lo que uno ve conociendo el instituto, ¿no?, que han logrado es también un poco reivindicar a la gente del rock nacional, ¿no? Es decir, yo veía ahí, vos vas al instituto y vos ves que están a la misma altura la gente nueva, por los fomentos, todo eso, de la gente que ha sido pionera en el rock nacional y que por esas cosas de la vida no ha tenido el reconocimiento, ¿no? Es más, yo veo que con ustedes trabaja gente que en su momento eran glorias. Sí, sí. Puedo hablar de Rodolfo García, Sí, ¿no? sí. O sea, cuando decimos trabajan, participan de las capacitaciones. Claro, Rodolfo García, Raúl Porchetto, Miguel Cantilo, muchísimos, Frenkel, muchos músicos que tienen compromiso con el INAMU. Rocambole ha hecho la gráfica, Hilda Lizarazu, Nelly Saporita, hay mucha gente que participa, donde realmente seguramente no cobra lo que merece, pero tiene una pertenencia en el instituto. Pero también con otros géneros, por ejemplo, se le han podido dar los discos a Daniel Toro, se le ha hecho un homenaje, una gloria de nuestro folclore, que por un problema de la voz que hace varios años que tiene imposibilitado hablar, no está en el lugar que debería estar. Daniel Toro, el creador de Samba para Olvidarte, Cuando tenga la tierra, gloriosos composiciones. Y que estaba no recordado como tenía que estar recordado. Fuimos a Salta, se hizo un homenaje, se hizo un disco, se le entregó, se le dieron los discos que él sí, vi que ustedes han editado también cosas de Cuchi Leguizamón, todo lo que tenga que ver con la música. Y ahora estamos haciendo y vamos a presentar en el Festival de Cine de Mar del Plata un documental a modo de homenaje de la música y el cine, ¿no? Desde Luis María Serra, pasando por Hugo del Carril, pasando por Sebastián Escofet, por Lerner, por Sujatovic, por Lito Nevia, por Lito Vitale, por Emilio Cauder, glorias de nuestra música que se relacionan con el cine de una manera increíble, y que ahora vamos a hacer un homenaje donde también está Tita Merelo, Libertad Lamarque, su rol en el cine, y realizadoras, ¿no? Acá yo tengo una remera que no se ve todavía en la radio, que se vea, de Leonardo Fabio, y hoy estuve en la presentación del Festival de Cine, y es muy emocionante. Lo que era Leonardo Fabio, basta ver la imagen de Nazareno Cruz y el Lobo, el final de Nazareno Cruz y el Lobo, o cualquier escena, el final de Juan Moreira, el final de Juan Moreira, con la música de Luis María Serra, o cualquier escena de Nazareno Cruz y el Lobo, para ver la humanidad que había en una imagen, hasta más de lo que podemos ver, qué sé yo, o aprender en la escuela, o en cualquier otro lugar. Hay que reivindicar ese tipo de cine, ese tipo de música. Por eso vamos a estar el día 10 en el Festival de Cine de Mar del Plata. Diego, ya llevas 5 años en el Instituto Nacional de la Música. ¿Qué cosas pensás que te faltan? ¿Y qué pensabas antes? Yo recuerdo cuando tenías este proyecto allá por los años 90, ¿no? Pero cuando se llega a algo que puede uno terminar en siendo un burócrata, ¿qué podés decir ahora? ¿Qué es lo que te falta y qué ves adentro de esta burocracia? O si realmente no hubo burocracia y realmente el instituto fue una cosa más como las que hacías antes, qué sé.
O sea, hay una burocracia que tiene que ver con el cuidado de los fondos asimilados a lo público. Digo, hay que ser muy transparente, porque si algo no podemos permitir es que se crea que hubo procedimientos que estuvieron al margen de los procesos de cuidado de esos fondos. Si bien no son fondos públicos, son asimilables a lo público, y en la misma ley nosotros pusimos ahí que la SIGEN interviene en el cuidado de los procedimientos, ¿no? O sea, una mínima burocracia, pero realmente se pudieron hacer muchísimas cosas. De hecho, el Instituto compró la sede frente a la Plaza Congreso, está a nombre del Instituto Nacional de la Música, los trabajadores, todos en blanco, son trabajadores del Instituto Nacional de la Música, y faltan un par de cosas. Ampliar los establecimientos de música en vivo, en el circuito estable de música en vivo. Se está armando también el circuito radial de música independiente, circuito universitario de música independiente, pero ahora el momento que uno se encuentra es ver cómo un organismo que es absolutamente diferente al resto, ¿no? Y que seguramente en estos modelos de o estatal, o ente público no estatal, o hasta personalista, se empieza a convertir en algo sostenible en el tiempo. Como se pasa de un modelo fundacional, ¿no? De una etapa fundacional a una etapa que se sostiene en el tiempo. Por eso ahí se cerró mucho, tal vez tenga algunos vicios personalistas, y ahí hay que derivarlo en la construcción de personas que puedan llevar adelante este organismo. La verdad que da para seguir charlando, pero, viste, no escuchaste nunca. Ahí está, el tiempo es tirano. ¿Qué te faltó decir que podrías decir en un minuto, si es que querés decir algo? No, básicamente que todos los músicos y músicas comprendan que no es lo mismo a tener un organismo de fomento a no tenerlo. Siempre puede haber críticas y las nuevas generaciones se van a quejar porque el instituto le da poco, y es lo mejor que nos podría pasar. ¿Por qué? Porque esas nuevas generaciones van a naturalizar un derecho. Digo, el derecho a que, porque eligieron la música como un lenguaje de comunicación, tienen justamente que ser de alguna manera fomentados. Así como yo fui docente muchos años y nos quejamos si el pizarrón estaba pintado con una pintura que resbalaba la tiza, o si había una ventana rota, o no teníamos enchufe para poner el grabador, yo era de música, pero habíamos naturalizado el derecho a la educación pública y gratuita. Entonces, que los músicos se quejen de que el instituto le da poco, indirectamente es como que naturalizaron de que tienen el derecho a ser fomentados por haber elegido la música como un lenguaje de comunicación. Diego, el triunfo una idea. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted, señor Ruiz. Espero que no sea la última, que podamos seguir charlando y que estés, por lo menos para que avance todavía un poco más el instituto, que estés vos al frente. Lo escucharon, Diego Boris, Instituto Nacional de la Música, es el presidente, un funcionario raro, que pase por este programa, pero bueno, a veces pasa eso. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor Nos Ruiz. encontramos la semana que viene. Gracias, Sole. Gracias, Camilo.